Durante siglos, la humanidad ha intentado comprender los mecanismos más profundos del pensamiento, las estructuras que rigen la razón, las leyes internas del devenir del mundo. Desde los antiguos filósofos griegos hasta los teóricos más complejos del idealismo alemán, una pregunta persiste como el eco de una idea que no cesa. ¿Cómo se mueve el pensamiento? ¿Cómo cambia la realidad? ¿Cuál es la lógica que estructura la contradicción? En el corazón de estas preguntas se encuentra una herramienta intelectual potente, a menudo incomprendida y temida por su profundidad, la lógica dialéctica. Esta lógica, distinta a la formal, no se conforma con describir el mundo como un conjunto de afirmaciones estables, sino que se atreve a pensar el cambio, la contradicción, la superación. Es la lógica del conflicto, del movimiento, de la síntesis que nace del enfrentamiento de opuestos. Comprender la lógica dialéctica es adentrarse en la historia del pensamiento en su forma más viva, donde el pensamiento no es solo representación, sino transformación. Los orígenes de la lógica dialéctica pueden rastrearse hasta la antigua Grecia, donde filósofos como Heráclito ya afirmaban que todo fluye, que nada permanece. No se puede entrar dos veces en el mismo río, decía, apuntando a la naturaleza cambiante de la realidad. Frente a este pensamiento, Parménides defendía la unidad, la permanencia del ser, negando la posibilidad misma del cambio. Esta tensión entre Heráclito y Parménides no es solo una disputa filosófica, es el punto de partida de una forma de pensar que verá su desarrollo más acabado siglos después. La dialéctica, en su forma clásica, será formulada inicialmente por Platón, quien en sus diálogos presenta el método dialéctico como un camino hacia la verdad a través de la confrontación de opiniones. Sin embargo, es con Hegel, en el siglo XIX, donde la lógica dialéctica alcanza su formulación más sistemática y ambiciosa. Para Hegel, el pensamiento no se limita a registrar el mundo, sino que participa activamente en su constitución. Su obra monumental, La ciencia de la lógica, no es un tratado de lógica en el sentido formal, sino una arquitectura compleja donde el pensamiento se despliega desde la más pura indeterminación hasta la idea absoluta, pasando por etapas que se niegan, se contradicen, se superan. Hegel parte de lo más simple, el ser, que en su pureza total resulta indistinguible de la nada. De esta contradicción nace el devenir, la unidad del ser y la nada en un proceso. Así, desde las categorías más abstractas hasta las más concretas, la lógica hegeliana se mueve por medio de un proceso dialéctico, tesis, antítesis y síntesis, aunque Hegel mismo no utilizó estos términos de forma rígida. La dialéctica no es un esquema, sino un movimiento interno del concepto, una fuerza vital del pensamiento que no puede detenerse. En este movimiento, lo importante no es solo que hay contradicción, sino que esta contradicción es productiva. A diferencia de la lógica formal, que excluye la contradicción como algo inaceptable, la lógica dialéctica la asume como motor del pensamiento. En lógica formal, si algo es A, no puede ser no al mismo tiempo y en el mismo sentido. Pero en lógica dialéctica, A y no A pueden y deben coexistir en tensión, porque es precisamente esta tensión la que impulsa el cambio. No se trata de caer en la irracionalidad, sino de reconocer que el mundo real no es un conjunto de hechos fijos, sino un sistema dinámico de procesos que se transforman constantemente. Nada es lo que es de manera absoluta, todo está en relación, en movimiento, en contradicción. Esta comprensión del mundo como proceso dialéctico tuvo enormes implicaciones para la filosofía, la ciencia, la política. Karl Marx, influenciado profundamente por Hegel, adaptó la lógica dialéctica a su análisis del capitalismo. Para Marx, la historia no es una serie de eventos aislados, sino un proceso dialéctico de lucha de clases. La contradicción entre fuerzas productivas y relaciones de producción genera crisis, y estas crisis impulsan la transformación del sistema. Así, el capitalismo contiene en sí mismo las semillas de su superación. La dialéctica materialista, como la llamó Engels, se basa en la idea de que la materia es primaria, pero sigue el mismo movimiento lógico que había descrito Hegel en el plano del pensamiento. De este modo, la lógica dialéctica se convierte en una herramienta teórica para entender no solo la historia de las ideas, sino la historia real de la humanidad. Pero, ¿qué es exactamente lo que diferencia la lógica dialéctica de otras formas de lógica? En primer lugar, su carácter dinámico.
La lógica formal, desde Aristóteles hasta Frege, se centra en principios como el de identidad, el de no contradicción y el del tercero excluido. En esta lógica, las proposiciones son verdaderas o falsas, no hay término medio. En cambio, la lógica dialéctica introduce un modo de pensar donde el cambio, la transformación interna de los conceptos, es esencial. En segundo lugar, la lógica dialéctica no opera con elementos estáticos, sino con totalidades en movimiento. Un objeto no se entiende aisladamente, sino en relación con su contexto, con su historia, con sus contradicciones internas. Es una lógica relacional, histórica, procesual. Además, la lógica dialéctica no parte de principios fijos, sino que los desarrolla en el proceso. No hay axiomas intocables, sino que todo está sujeto a revisión y transformación. Esto no significa relativismo, sino una concepción más profunda de la verdad, no como correspondencia entre pensamiento y objeto, sino como despliegue del pensamiento que se reconoce en su objeto. La verdad es el todo, decía Hegel, y ese todo es un sistema en movimiento. La lógica dialéctica no busca certezas inmediatas, sino comprender cómo lo verdadero se desarrolla a través de lo falso, cómo lo nuevo surge de lo viejo, cómo la negación no es destrucción sino superación. Este tipo de lógica ha sido aplicado más allá de la filosofía. En la biología, por ejemplo, algunos teóricos han utilizado ideas dialécticas para entender la evolución como un proceso no lineal, con saltos, rupturas, contradicciones. En la física, la idea de que las partículas subatómicas tienen comportamientos contradictorios, como ser ondas y partículas al mismo tiempo, ha llevado a algunos a considerar que una lógica no formal, tal vez dialéctica, podría ser necesaria para comprender fenómenos cuánticos. En la psicología, especialmente en las corrientes influenciadas por Vygotsky, la mente no se entiende como una estructura fija, sino como un proceso histórico, social, dialéctico. A pesar de su profundidad, la lógica dialéctica ha sido frecuentemente malinterpretada o rechazada. En parte, esto se debe a su dificultad. Pensar dialécticamente exige abandonar el deseo de certezas simples, aceptar la contradicción, soportar la ambigüedad. También ha sido despreciada por corrientes filosóficas que privilegian el análisis lógico formal, como el positivismo lógico. Sin embargo, en momentos de crisis, cuando las estructuras del mundo parecen tambalearse, la lógica dialéctica se vuelve especialmente relevante, porque permite pensar el cambio, la ruptura, la emergencia de lo nuevo. Hoy, cuando el mundo enfrenta desafíos como el colapso climático, las crisis económicas recurrentes, la transformación tecnológica acelerada, la lógica dialéctica puede ofrecer un marco para comprender la complejidad de estos procesos. No como una receta ideológica, sino como una forma de pensar que no teme la contradicción, que no se detiene ante el conflicto, que no busca el equilibrio ilusorio, sino la comprensión del movimiento real. En este sentido, la lógica dialéctica no es solo una herramienta teórica, sino también una actitud intelectual, una disposición a pensar lo impensado, a seguir el hilo de las contradicciones hasta sus consecuencias más extremas. Comprender la lógica dialéctica no significa aprender una fórmula, sino transformar la manera misma de pensar. Implica ver que detrás de cada forma estable hay un proceso, que cada identidad contiene su negación, que todo lo real está atravesado por contradicciones. Significa aceptar que el conocimiento no es acumulación de datos, sino reconstrucción constante de los conceptos. Que la historia no es una sucesión de hechos, sino una totalidad en devenir. Que la verdad no es un punto de llegada, sino un proceso sin fin. Y, sobre todo, que pensar no es representar el mundo tal como es, sino intervenir en su movimiento, captar su necesidad interna, desplegar su lógica. Al final, la lógica dialéctica nos confronta con una exigencia radical: abandonar la comodidad del pensamiento fijo y lanzarse al vértigo del pensamiento en proceso. No hay refugio en esta lógica, solo movimiento. No hay descanso, solo contradicción. Pero en ese movimiento reside también una promesa, la de comprender el mundo no como algo dado, sino como algo que puede cambiar y, por tanto, como algo que puede ser transformado. En esa posibilidad, la lógica dialéctica encuentra su sentido más profundo.
La comprensión de la contradicción como motor del desarrollo del pensamiento y de la realidad no es solo una afirmación filosófica, sino una ruptura radical con siglos de tradición lógica y ontológica. Desde Aristóteles, la lógica se ha apoyado sobre la base del principio de no contradicción. Es imposible que algo sea y no sea al mismo tiempo y en el mismo sentido. Esta regla fue tomada no solo como una ley del pensamiento, sino como una ley del ser. La realidad, en esta concepción, es estable, clara, categorizable. Cualquier afirmación que implique una contradicción es automáticamente descartada como falsa. Pero esta seguridad ontológica comienza a desmoronarse cuando se analiza el cambio, el devenir, el proceso. Si todo lo real cambia, ¿cómo es posible sostener que una cosa sea siempre igual a sí misma? Si algo cambia, entonces deja de ser lo que era para ser otra cosa. En ese tránsito, ¿qué es? ¿Qué lógica gobierna ese paso entre lo que ya no es y lo que aún no es? Hegel respondió a este dilema con una teoría del devenir que no excluye la contradicción, sino que la incorpora como momento necesario del desarrollo. En su análisis del ser, Hegel muestra que el ser puro, sin determinación alguna, es indistinguible de la nada. Ambos carecen de contenido, y por tanto, su diferencia se disuelve. Esta paradoja no es una trampa lógica, sino una revelación. En el punto más abstracto, el pensamiento confronta la necesidad de superar la aparente identidad para pasar al movimiento. De esta unidad del ser y la nada nace el devenir, donde el ser ya es su negación, y la nada es momento del surgir. Esta tríada inicial no es un juego intelectual, sino la primera manifestación de la dialéctica en acción. Cada momento contiene al anterior y lo supera. El ser se niega en la nada, pero esta negación no destruye, sino que se conserva y se eleva en el devenir. Este es el principio fundamental de la lógica dialéctica, la superación o Aufhebung, que implica al mismo tiempo negación, conservación y elevación. La contradicción, entonces, no es una falla del pensamiento, sino su dinamismo interno. No hay desarrollo sin contradicción. Cada determinación contiene en sí misma su límite, su negación, y esta negación no es externa, sino interna. Así, el concepto no es una esencia fija, sino una totalidad que se despliega en el tiempo. En este despliegue, lo que parecía ser se revela insuficiente y da paso a una forma más rica, más concreta. Por eso, la lógica dialéctica se mueve siempre hacia una mayor concreción, una mayor riqueza de determinaciones. El pensamiento no parte de definiciones cerradas, sino de abstracciones que se abren a nuevas dimensiones. Esta lógica del desarrollo no puede ser contenida en esquemas estáticos. La tríada tesis-antítesis-síntesis es una simplificación útil, pero insuficiente. En realidad, el proceso dialéctico es mucho más fluido, lleno de mediaciones, de retornos, de rupturas. La totalidad juega un papel fundamental en la lógica dialéctica. Pero esta totalidad no es una suma de partes, ni una totalidad cerrada. Es una totalidad orgánica, viva, donde cada parte tiene sentido solo en función del todo, y donde el todo se transforma a medida que se transforman sus partes. Esta noción es radicalmente distinta de la concepción mecanicista del mundo, que entiende la realidad como un conjunto de elementos independientes que interactúan entre sí según leyes fijas. En la lógica dialéctica, todo está mediado. Ningún elemento existe por sí solo, todo está atravesado por relaciones, contradicciones, procesos. La parte contiene al todo en forma latente, y el todo se despliega en cada parte. Esta visión permite una comprensión más profunda de fenómenos complejos, donde las causas no son lineales y los efectos no son previsibles con exactitud. Cuando Marx retoma esta lógica para analizar la sociedad capitalista, lo hace desde una perspectiva materialista. La dialéctica deja de ser un proceso del pensamiento y se convierte en una herramienta para entender la estructura contradictoria de la realidad social. El capital, por ejemplo, no es simplemente una cosa, sino una relación social. Su desarrollo contiene contradicciones internas, entre capital y trabajo, entre valor de uso y valor de cambio, entre la necesidad de acumulación y la tendencia decreciente de la tasa de ganancia. Estas contradicciones no son errores del sistema, sino su fundamento mismo. Por eso, la crisis no es un accidente, sino una expresión necesaria de la lógica interna del capital.
La dialéctica permite ver que el sistema no es estable, sino inherentemente inestable, que lleva dentro de sí su propia negación. Este enfoque dialéctico tiene implicaciones metodológicas profundas. En lugar de comenzar por definiciones cerradas, se parte de lo más abstracto, lo más simple, y se va desarrollando el concepto a través de sus contradicciones. Esto exige un pensamiento activo, que no se conforma con clasificar, sino que reconstruye el objeto en su devenir. La lógica formal, con su insistencia en la identidad y la no contradicción, es útil para ciertas operaciones, pero se vuelve insuficiente cuando se trata de pensar el movimiento, la historia, el cambio cualitativo. La lógica dialéctica no reemplaza a la lógica formal, sino que la supera cuando ésta llega a sus límites. Pensar dialécticamente es pensar la transformación, no solo en el plano externo, sino en el interno del concepto mismo. La idea de que el pensamiento puede captar el movimiento real de las cosas es uno de los postulados más audaces de la filosofía hegeliana. No se trata de que el pensamiento imponga sus categorías al mundo, sino de que el mundo mismo se mueve según una lógica que el pensamiento puede captar porque forma parte de ese mismo proceso. Esta unidad entre lógica y realidad, entre pensamiento y ser, ha sido objeto de múltiples críticas. Pero su potencia sigue vigente. Si el mundo es contradictorio, el pensamiento debe ser capaz de pensar la contradicción. Si el mundo cambia, el pensamiento debe poder cambiar con él. Esta es la exigencia radical de la lógica dialéctica, no un pensamiento que representa pasivamente, sino un pensamiento que se despliega, que se transforma, que actúa. En este sentido, la lógica dialéctica no es solo una teoría, sino también una práctica. Exige una disciplina del pensamiento, una vigilancia constante contra la comodidad de las certezas. No se puede pensar dialécticamente sin cuestionar, sin desmontar, sin reconstruir. Cada afirmación debe ser puesta en relación con su negación, cada concepto debe ser interrogado por sus límites. Esta actitud no conduce al escepticismo, sino a una forma más profunda de racionalidad. Una racionalidad que no teme lo contradictorio, lo conflictivo, lo ambivalente. Una racionalidad que no se encierra en identidades fijas, sino que se abre a la posibilidad de lo nuevo. En la ciencia contemporánea, algunos enfoques complejos comienzan a resonar con estas ideas. Las teorías de sistemas dinámicos, la teoría del caos, la termodinámica del no equilibrio, la complejidad emergente, todos estos marcos reconocen que los sistemas reales cambian, se autoorganizan, evolucionan. Si bien estos enfoques no siempre se reconocen como dialécticos, comparten con la lógica dialéctica la intuición de que el cambio cualitativo, la emergencia de lo nuevo y la tensión entre fuerzas opuestas son esenciales para entender el mundo. Tal vez, en este punto, la filosofía y la ciencia comienzan a reencontrarse, no en la certeza, sino en la necesidad de pensar más allá de la linealidad y la estabilidad. Del mismo modo, en el arte y la estética, la lógica dialéctica ha tenido expresiones profundas. El arte no se limita a representar la realidad, sino que la tensiona, la reconfigura, la contradice. Cada obra de arte es, en cierto sentido, una síntesis que surge del conflicto entre formas, contenidos, contextos. La belleza misma puede ser comprendida como una unidad de contrarios, una armonía surgida del enfrentamiento. En la música, en la literatura, en la pintura, las formas dialécticas aparecen como configuraciones que contienen su propia negación, como estructuras que se despliegan en el tiempo a través de tensiones internas. En la vida cotidiana, aunque de forma menos consciente, las personas también experimentan procesos dialécticos. El crecimiento personal, por ejemplo, no es una simple acumulación de experiencias, sino una transformación en la que la identidad se enfrenta a sus límites, se niega, se reconstruye. Las relaciones humanas también están marcadas por la contradicción, por la tensión entre autonomía y vínculo, entre deseo y deber, entre pasado y futuro. La lógica dialéctica, entonces, no es solo un instrumento filosófico abstracto, sino una forma de comprender lo humano en su complejidad viva, contradictoria, histórica. El pensamiento dialéctico es exigente. No basta con invocar la contradicción, hay que saber seguirla, desplegarla, mediarla. Esto requiere tiempo, esfuerzo, disciplina conceptual. La tentación de volver a un pensamiento estático, afirmativo, simplificador, es constante.
Pero la lógica dialéctica no permite retrocesos. Una vez que se ha comprendido que la realidad es un proceso, que los conceptos viven en su negación, que la verdad se alcanza en el devenir, ya no es posible volver a pensar como antes. Esta transformación del pensamiento es irreversible. Y en ese punto, el pensamiento deja de ser una actividad técnica para convertirse en una forma de vida. Si la lógica dialéctica permite pensar el devenir, la contradicción y la transformación en el plano del pensamiento y de la realidad, entonces su alcance se extiende mucho más allá del dominio estrictamente filosófico. Uno de los terrenos donde sus implicaciones se hacen especialmente visibles es en la ética. Tradicionalmente, la ética ha buscado establecer normas universales, principios inmutables que guíen la acción humana. Esta búsqueda de fundamentos éticos absolutos ha producido sistemas coherentes, como la ética kantiana, que postula el imperativo categórico como principio universal. Pero la lógica dialéctica pone en cuestión esta idea de universalidad abstracta. No porque niegue la posibilidad de principios éticos, sino porque rechaza su independencia del devenir histórico, social y concreto de la humanidad. La moral no es un conjunto de reglas eternas, sino un campo de tensiones y contradicciones que se despliegan en la historia. Desde esta perspectiva, lo ético no puede separarse de la totalidad concreta en la que se inscribe. La acción moral se sitúa en un contexto cargado de contradicciones, entre libertad y necesidad, entre individuo y comunidad, entre presente y futuro. La lógica dialéctica permite comprender que una decisión moral no puede evaluarse solo en función de su conformidad con una norma, sino también en relación con el proceso social en el que participa, con las tensiones que encarna, con las superaciones que posibilita. Así, la ética dialéctica no busca la estabilidad de valores eternos, sino la transformación consciente de las condiciones que producen el sufrimiento, la injusticia, la alienación. En lugar de juzgar el mundo desde un ideal abstracto, busca intervenir en él desde su movimiento real, reconociendo que lo ético no es una cuestión de pureza, sino de mediación entre contradicciones vivas. También en el ámbito del lenguaje la lógica dialéctica revela dimensiones ocultas. Si el lenguaje no es un sistema cerrado de signos, sino una práctica social e histórica, entonces las palabras no tienen un significado fijo, sino que se transforman con el uso, con el conflicto, con el tiempo. Cada concepto, cada categoría, contiene en sí misma una historia de luchas, de resignificaciones, de desplazamientos. El lenguaje es un campo de batalla, donde los significados se disputan y se reformulan constantemente. Pensar dialécticamente el lenguaje implica reconocer que el sentido no está dado, sino que se produce en la contradicción. Una palabra puede contener su propia negación, un concepto puede ser reverso de sí mismo, una afirmación puede implicar su superación. El análisis dialéctico del lenguaje no se detiene en la estructura gramatical, sino que penetra en las relaciones sociales, en las condiciones materiales, en las mediaciones históricas que hacen posible el significado. Esta visión del lenguaje como proceso dialéctico ha influido en corrientes contemporáneas del pensamiento, desde la teoría crítica hasta el psicoanálisis. En ambos casos, se reconoce que el discurso está atravesado por contradicciones inconscientes, por tensiones sociales no resueltas, por fuerzas opuestas que se manifiestan en lo dicho y en lo no dicho. La palabra, lejos de ser una expresión transparente de un sujeto estable, es el lugar donde se entrecruzan el deseo, la historia, la estructura social. La lógica dialéctica permite leer el lenguaje como un espacio de conflicto, como una totalidad en movimiento donde el sentido se forma, se deforma, se transforma. En las ciencias sociales, la lógica dialéctica ha tenido una influencia decisiva, aunque también ha generado controversias. Frente a los enfoques empiristas que buscan regularidades cuantificables y leyes generales, el pensamiento dialéctico insiste en la historicidad, en la singularidad concreta, en la totalidad contradictoria. Un fenómeno social no puede entenderse de manera aislada, ni explicarse exclusivamente por causas inmediatas. Debe ser analizado como momento de una totalidad más amplia, donde las relaciones estructurales, las mediaciones históricas y las luchas sociales desempeñan un papel central. La lógica dialéctica rechaza la idea de una ciencia social neutral y objetiva. Toda teoría social es una forma de intervención en el mundo, y toda explicación es también una toma de posición ante las contradicciones que atraviesan la realidad.
Esta concepción implica una crítica al positivismo, que pretende reducir lo social a hechos medibles, eliminando su dimensión conflictiva. En cambio, la dialéctica social parte de que lo real es contradictorio, que las estructuras sociales están atravesadas por antagonismos, que la historia avanza a través de luchas. Por eso, el conocimiento social no puede limitarse a describir el presente, sino que debe comprender su devenir, sus contradicciones internas, sus posibilidades de transformación. El objeto de estudio no es una estructura inmóvil, sino un proceso vivo. Esto exige un método que no aplique categorías fijas, sino que las desarrolle en contacto con la realidad. El investigador dialéctico no impone un marco, sino que deja que el objeto se despliegue, que revele sus propias mediaciones, que exponga sus propias tensiones. En este sentido, la lógica dialéctica se transforma también en una pedagogía. Enseña a pensar de otro modo, a soportar la complejidad, a abandonar la necesidad de certezas simples. Forma una sensibilidad que no se apresura a juzgar, que sabe esperar el momento en que las contradicciones se muestren en su plenitud. Esta pedagogía no se basa en la repetición de fórmulas, sino en el ejercicio constante del pensamiento crítico, en la atención cuidadosa al movimiento interno de las cosas, en la capacidad de ver más allá de las apariencias. Formar en la lógica dialéctica no es instruir, es transformar la mente en una herramienta flexible, activa, atenta a lo real. La lógica dialéctica no es una ciencia exacta, no proporciona predicciones infalibles, no garantiza resultados. Pero ofrece una orientación para el pensamiento en tiempos inciertos. Su fuerza radica en su capacidad para pensar lo nuevo, para captar el surgimiento de lo inesperado, para acompañar los procesos de cambio sin intentar reducirlos a modelos prefijados. En un mundo marcado por crisis ecológicas, tecnológicas, sociales y políticas, la lógica dialéctica se presenta como una necesidad. No porque ofrezca soluciones inmediatas, sino porque permite comprender las condiciones de posibilidad de las soluciones, las contradicciones que deben enfrentarse, las mediaciones que deben construirse. Aplicar la lógica dialéctica en la práctica significa actuar con conciencia de la totalidad, con atención a las mediaciones, con respeto por el devenir. No se trata de imponer una visión del mundo, sino de participar en su transformación desde una comprensión profunda de su movimiento interno. Significa también aceptar que toda acción tiene consecuencias imprevistas, que toda intervención modifica las condiciones en las que se realiza, que no hay pureza, ni neutralidad, ni punto de vista absoluto. La acción dialéctica es, por tanto, una praxis, una unidad de teoría y práctica, de pensamiento y realidad, de conciencia y materia. No hay dialéctica sin implicación, sin riesgo, sin transformación mutua entre el sujeto que piensa y el objeto pensado. Pensar dialécticamente no es un lujo teórico. Es una necesidad para habitar el mundo contemporáneo con responsabilidad y profundidad. Requiere valentía intelectual y humildad práctica. Valentía para enfrentar las contradicciones sin negarlas ni ocultarlas. Humildad para reconocer que todo conocimiento es parcial, situado, transformable. Pero también requiere esperanza, la esperanza dialéctica de que en toda contradicción hay una posibilidad de superación, que en cada crisis hay una promesa de cambio, que el pensamiento crítico puede abrir caminos donde antes solo había encierros. Esta esperanza no es ingenua. Es una esperanza lúcida, alimentada por la comprensión de que la historia no está cerrada, que lo real está en movimiento y que la razón, cuando se hace dialéctica, puede acompañar ese movimiento e incluso impulsarlo.